Hola, hola, buenos días, ¿cómo están a todos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marilyn Ramírez y a nombre de Medical Expo les doy la bienvenida. Nos encanta cerrar la semana con los viernes de webinario. Hoy estamos muy contentos de recibirlos. Para iniciar con los anuncios, quiero invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook. Ahí van a poder ver fotografías, videos y conocer toda la información de cómo se vivió nuestra cuarta edición en la ciudad de Guadalajara. Van a poder encontrar también mucha información interesante del evento que vamos a tener en Ciudad de México ya en octubre y temas relacionados al sector salud. También les platico que ya nos estamos preparando, estamos trabajando ya para esta quinta edición. Los invitamos a que hagan su registro en la página de Medical Expo. Recuerden que el evento va a ser en el Centro de Convenciones World Trade Center los días 24, 25 y 26 de octubre. El link les va a estar apareciendo en el chat para que puedan registrarse y no se lo pierdan. Un anuncio muy importante es que la semana pasada les platicamos que se están ya tomando acciones debido a los atrasos que hemos tenido en el tema de las constancias. Por lo que nuestro equipo ya tiene casi listo la automatización que les va a permitir a ustedes generar su constancia. Les platico un poquito antes de iniciar cómo va a ser este proceso. Al finalizar de cada tema de nuestro ponente invitado, nosotros les vamos a estar compartiendo una liga en el chat en la que ustedes van a poder generar su constancia registrando sus datos. Si sus datos ya se encuentran en nuestra base, únicamente con el correo se va a llenar el formulario y en ese mismo momento van a poder descargar su constancia. Va a ser algo muy rápido y pues les agradecemos mucho su comprensión y su paciencia. Les recuerdo también que durante la presentación pueden hacer sus preguntas y al finalizar las estaremos leyendo. Hoy tenemos como invitada a la Fundación La Casa de la Sal AC y les platico que son una asociación civil sin fines de lucro con 37 años de experiencia en la atención psicosocial de personas que viven y conviven con VIH. Cuentan con un centro infantil y juvenil en contexto de orfandad, a partir del cual se han desarrollado diversos modelos psicológicos de intervención en salud mental. El tema de hoy es manejo del diagnóstico con el paciente y la familia. Y para presentar este tema tenemos a una invitada muy especial. Ella es psicóloga por la UNAM, ha realizado estudios en sexualidad, intervención en crisis, psicoterapia y tanatología. Es profesora y supervisora de psicoterapeutas y profesora en tanatología y cuidados paliativos. Imparte cursos de sensibilización y capacitación a personal médico con visión humana en la atención a personas que tienen VIH en bancos de sangre, clínicas y hospitales del sector público. Tiene 27 años de experiencia en atención psicológica a personas con VIH y actualmente es directora del programa clínico de la Casa de la Sal y participa en la incidencia de las políticas en VIH en la Ciudad de México. Ella es la licenciada María del Socorro García Estrada y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciada? Hola, ¿qué tal, Marín? Muchas gracias. Gracias a Expo Medical por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Espero que sea de mucho interés y que esto se repita muchas veces. Perfecto, muchas gracias. Ahorita para comenzar les voy a proyectar un video para que puedan ver qué es lo que hace la Casa de la Sal y pues tengan este dato. Vamos a colocar el video. ¿Sabías que si vives con VIH, en la Casa de la Sal puedes recibir acompañamiento psicológico de forma integral y gratuita? Nuestra misión y visión es rescatar los valores fundamentales de niños, niñas, adolescentes y adultos que viven con VIH y darles sentido de esperanza y trascendencia en sus vidas. Te platico de nuestros servicios. Tenemos 2 clínicas psicológicas. Un albergue para niños, niñas y adolescentes que viven con VIH y están en situación de orfandad. Tenemos talleres para personas con reciente diagnóstico, talleres de adherencia al tratamiento, acompañamiento a mujeres embarazadas y ciclos de pláticas para adultos mayores. Además,
Aplicamos pruebas rápidas para la detección oportuna. Y lo más importante, creamos espacios de capacitación para la sensibilización del VIH. Esto en instituciones y empresas. No olvides, todos nuestros servicios son gratuitos, así es que si puedes sumar, te lo agradeceremos. Listo, pues puede comenzar con su presentación, licenciada. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a dar inicio. Comparto pantalla. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotras sabemos que estos espacios son muy valiosos precisamente por los médicos, médicas que acuden y el compartir, tener la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia que tenemos en Casa de la Sal, pues es muy valioso para nosotras. El tema, como bien lo decía Marilyn, es el manejo del diagnóstico con el paciente y familias. Este es el resultado de 37 años de trabajo constante en el proceso de notificación de VIH. Este modelo lo presentamos el año pasado, justo en la Expo Medical. Es un modelo que se desarrolló en el Banco de Sangre de la Raza. Es con el que estamos más de acuerdo porque está más adecuado a la filosofía, la misión, la visión, un poquito lo vieron en el video, pero también mucho en los valores de Casa de la Sal. Las características de la población que atendemos son muy particulares. Estamos hablando que en un 90% son de la diversidad sexual y por lo tanto estamos hablando de una falta a veces de comprensión y de conocimiento y de empatía. Hay discriminación. No solo eso, sabemos que también el diagnóstico en sí de VIH es un diagnóstico que en algunos espacios ha sido motivo de estigma y de discriminación. Entonces, el modelo humanista es el que mejor se ha adecuado al trabajo de acompañamiento psicológico que brindamos en Casa de la Sal. Y esto, por eso venimos y te proponemos esta frase que la puedes encontrar en diferentes autores, pero bueno, retomamos a Pilar Barreto, doctora en psicología, especialista en el acompañamiento de pacientes, familias y cuidadoras primarias. Entonces, fíjate, ella nos propone que no basta que el especialista, el médico o la médica tengan conocimientos del diagnóstico, de la enfermedad, sino también que desarrolle actitudes, habilidades de empatía, comunicación y aceptación incondicional. Ten presente estos tres: empatía, comunicación y aceptación incondicional, porque justo es el modelo centrado en la persona, el modelo humanista, que es un modelo que se desarrolló a mediados del siglo pasado, tuvo su boom, tuvo su auge, mucho en el área de la psicología, también de la psiquiatría, de las ciencias sociales. A principios del siglo pasado se vivieron muchos acontecimientos donde se evidenció que psicoanálisis, que era lo que reinaba en aquel entonces, no respondía a las necesidades y con la prontitud que se requería en las crisis o en los fenómenos sociales que se vivieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empieza todo un auge de movimiento humanista que incluso recordarán está presente en varias áreas, incluso el área artística, el área cultural. Psicología no es la excepción. Carl Rogers nos propone que tengamos en cuenta como personal del área de la salud que nosotros constantemente estamos en contacto con personas que requieren de nuestro servicio, de nuestro apoyo y que se genera una relación de ayuda. Si te fijas, esto no nos es ajeno. En el momento en que se hace este binomio médico-paciente, se habla, Paracelso incluso hablaba desde hacía muchísimos siglos, de que desde ahí se empieza a trabajar un proceso de salud en la persona, en el paciente.
Y él propone, Carl Rogers, estos 3 principios rogerianos: empatía, aceptación incondicional y congruencia. Lo mismo que nos dice Pilar. Nada más que aquí agrega la congruencia. Pilar nos habla de la comunicación. Y es importante hablar de empatía. Ustedes lo saben, lo viven día a día. La empatía no es ponerme en los zapatos de la otra persona, es estar en la frecuencia emocional. Si me pongo en los zapatos de la otra persona, puedo correr el riesgo de burnout, de un desgaste profesional. O el mensaje completo sería ponerme en los zapatos del otro, pero sabérmelos quitar. Lo principal es estar en la frecuencia emocional, estar entendiendo qué es lo que está requiriendo la persona. ¿Y cómo voy a saberlo? Preguntando y observando. Y tú eres experto en eso. Tú te das cuenta que hay un lenguaje verbal y no verbal. La empatía ahí, desde el principio, se forja. Desde que tú te presentas y dices tu nombre. Desde ahí tú ya estás trabajando esta alianza terapéutica, se le llama alianza terapéutica del médico con el paciente o del médico con la familia. También la aceptación incondicional es el respeto por esta gran gama de seres humanos que habemos en la humanidad, desde los de cabello largo, cabello corto, altos, bajos, independientemente de su creencia o de su condición socioeconómica. La aceptación incondicional se hace muy patente en diagnósticos como el de VIH. En un principio, recordarás, existía muchísima más discriminación. Actualmente sigue existiendo. Actualmente lo vivimos cotidianamente. Claro, es un poco menos, pero sigue habiendo. Entonces, la aceptación incondicional va de la mano de la empatía y también de la autenticidad y la congruencia. Me gusta mucho este punto de vista del humanismo. ¿Por qué? Porque está hablando de que en tu propia vida como profesional también tienes que ser congruente. Si estamos trabajando de alguna manera la salud, también la salud nuestra es lo que nos debe de ocupar. Y, por supuesto, la congruencia de que lo que digo está conectado con lo que pienso y con lo que hago. Que sea auténtico. Cuando tú hables de un interés auténtico por tu paciente, debe haber esa congruencia de lenguaje verbal y no verbal. El paciente según la etapa del ciclo vital. Cuando tú trabajas el diagnóstico, son 2 grandes universos, el del paciente y el de la familia. Y particularmente de la familia se desprende la cuidadora o cuidador primario. Ahorita hablamos de la familia. Brevemente hablemos del paciente. Puede tener diferentes necesidades de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentra. Por supuesto que las necesidades van a ser diferentes si es un caso pediátrico o de un adulto mayor. ¿Por qué? Porque no solamente están las expectativas, si te fijas, no solamente están las expectativas del paciente, sino también de la familia. Generalmente en los casos pediátricos no son escuchados, te habrás fijado, no son tomados en cuenta mucho sus necesidades. Generalmente estamos hablando de que luego las personas no, minimizan la opinión del niño o no se le platica al niño. Afortunadamente hay muchos médicos pediatras que por supuesto primero hablan con la familia para después hablar con el niño. El nombre del diagnóstico a veces no es tan relevante como el proceso salud-enfermedad que está viviendo y los procesos a los que va a ser sometido o sometida y los tratamientos. Subrayo, es diferente esto al trabajo de notificación con los adultos, con los mayores de edad. Además, también es diferente el que el paciente sea, en este caso, por ejemplo, el adulto, un jefe de familia, un papá. Es diferente el hecho de que se enferme un papá o que se enferme, en este caso, un hijo mayor que es varón, o que se enferme la hija menor de la familia o el nieto. Toda esta gama
no tienes por qué tú saberlo como médico, porque no es el área especializada. Sin embargo, para eso se favorece mucho dentro del movimiento humanista de Carl Rogers, este trabajo multi e interdisciplinario. Porque si te fijas, la trabajadora social en sus notas médicas de trabajo social habla de cómo es la dinámica del paciente con la cuidadora primaria o con la familia, o incluso en ocasiones te das cuenta que se hacen algunas alianzas, a veces que favorecen la salud y a veces que no favorecen la salud al paciente. Hay ocasiones en que incluso el médico ha solicitado que no se le dé facilidad de acceso a X persona, porque esta persona pone en muy mal estado al paciente. Rara vez se ha sucedido, pero se ha detectado, el equipo multidisciplinario lo ha detectado. Por eso también hay que tener en cuenta el tipo de lenguaje que vas a manejar con el paciente, sea pediátrico, sea adulto, y los recursos que tú vas a tener para poder dar la explicación. Generalmente una de las grandes recomendaciones que hacemos es que cuando se trabaje con el paciente adulto o niño, siempre tengas el apoyo de algo escrito, un cuaderno, una hoja, o si tienes folletería donde puedan apoyarse, eso es fundamental para ayudar al proceso de el manejo del diagnóstico. Porque en el momento en el que notifica el médico, pasa un periodo de elaboración, de acomodo de la información. No siempre es inmediata, a veces toma tiempo el que la persona acomode las ideas y elabore las preguntas. Por eso es importante la información escrita o el papel. Tengo presente a una doctora que le hizo el dibujo de una célula deforme a la niña y le hizo figuras de células redonditas y le explicaba qué es lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Fíjate qué maravilla. La doctora Ayón, oncóloga maravillosa, ella de esta manera se ocupaba para el proceso de notificación en los menores de edad. Vamos brevemente también a la parte de la familia. Hay muchos tipos de familia. Ya vimos que dependiendo de la edad y de las necesidades de desarrollo del paciente, vas a ir orientando tus recursos y tu lenguaje cuando hables del diagnóstico. Ahora vamos a hablar, también vamos a ver que el lugar que ocupa dentro de la familia es diferente. El jefe de familia va a tener más duelos a la hora de que tú notifiques un diagnóstico. O un diagnóstico que tenga una implicación con su vida sexual, por ejemplo, o con su capacidad de trabajar. Esto va a impactar porque es jefe de familia y es proveedor. No así cuando se trata, decíamos, según en el familiograma, el lugar que ocupe la familia va a ser el impacto que reciba la familia. Otro elemento son los tipos de familia. Hay muchas subdivisiones. Estas son solamente algunas. Cada vez hay más autores donde hablan de subdivisiones de estos conceptos de familias formales, porque también hay familias informales. ¿Qué es esto? Hay familias que se constituyen que no son consanguíneas, que solamente son vinculares. Por ejemplo, los albergues. Por ejemplo, los roomies. Esto, si bien no se conforma una familia como tal, formal, Goffman menciona que es un tipo de familia informal. Eso también lo debes de tener en cuenta, porque la experiencia que hemos tenido, sobre todo con el trabajo de niños, es que es muy relevante y además que es una norma oficial que primero trabajes con los adultos para que después bajes la información con los menores de edad. Es más difícil, te habrás dado cuenta, trabajar en ocasiones con las familias, con los adultos, porque hay muchos puntos de vista y hay mucho enojo y todas sus expectativas de vida que veíamos en una de las láminas iniciales se ven rotas. Por eso el trabajo con los niños es complejo, no por los niños. Trabajar con los niños es relativamente más fácil. Lo complicado es la familia.
El impacto del diagnóstico, tanto para el paciente como para la familia, va a depender de todos estos factores que te mencionaba, más su historia de vida. Tiene que ver con sus pérdidas, si antes ha habido defunciones o ha habido personas que han estado enfermas del mismo diagnóstico en la familia, cómo ha sido la dinámica de cuidado, qué decisiones han tomado, de qué manera han solventado los gastos, ha habido necesidad de una cuidadora primaria, porque recordarás que no en todos los casos lo requerirá, etcétera. Y lo más fuerte, pues es una visión de túnel, en el peor de los casos, que es cuando hay una adenomia, que es una situación extrema de personalidad en el individuo que puede rayar incluso en la ideación suicida. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido, al menos en Casa de la Sal, con el diagnóstico de VIH? Ha evolucionado, ya no es tan impactante como anteriormente, ya no estamos hablando de tantas ideaciones suicidas, pero hay mucha presencia de depresión y ansiedad. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de diagnóstico. No es lo mismo notificar cáncer, diabetes o alguna situación neurológica. Esto también dependerá muchísimo, porque es importante que entonces tomemos en cuenta que todos estos factores van a influir en el tipo de cómo afronta la persona o la familia el diagnóstico. Si te fijas, lo has vivido, cotidianamente lo has vivido. A veces lo toma, lo pongo entre comillas, lo toma de mejor manera el paciente y no así la familia. O a veces es a la inversa, lo toma mejor la familia y no así el paciente. Estas formas de afrontamiento que aquí mencionamos no necesariamente son las más asertivas, no necesariamente son las ideales, pero son las más comunes. La negación. En esta, a veces las personas piensan que están en una actitud necia de no me informó el doctor, no me dijo nada, ¿cómo es posible que no? Y lo que pasa es que sí se le informó, lo que pasa es que puede ser que esté en una fase de negación el paciente. Hay que tener en cuenta que no es algo consciente. El llanto no siempre es un llanto amplio, muy expresivo. A veces es un llanto silencioso. A veces hay muchos sentimientos de culpa, dependiendo mucho del diagnóstico. Enojo. El enojo puede ser revertido hacia sí mismo o hacia los demás. Puede haber agresividad. Hay un video que les recomiendo mucho que vean de la doctora Evelyn Estrada del CIENI. Está en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es manejo de familias de pacientes, manejo de familias conflictivas. Manejo de familias conflictivas. Es muy interesante, es un video muy corto, como de 5 minutos. Se los recomiendo ampliamente porque habla mucho, sobre todo de los casos de familias agresivas, que a veces hasta toman de la solapa al médico. Habla mucho de qué técnicas son las que pueden recomendar ella y sobre todo por su amplia experiencia. Y recuerden, todas estas reacciones, muchas de ellas pueden ser inconscientes o pueden ser tan impulsivas que no hay una regulación de la persona. Afortunadamente, por tu historia de experiencia, te habrás dado cuenta que no todos los pacientes o familias responden así, pero sí en ocasiones se da con este tipo de reacciones. No es el tema del día de hoy, no es el tema de cómo notificar con una visión humanista en los adultos o en los niños, pero te comparto un poquito esto, que fue la conferencia anterior que participamos hace algunos meses. En Casa de la Sal sabemos que el modelo centrado en la persona que genera esta relación de ayuda y que se basa en los principios humanistas de Carl Rogers, permite al notificador, al médico, tener herramientas básicas, cognitivo-conductuales básicas, para captar por qué es que está reaccionando así la persona y qué puede brindarle a la persona para poder
llevar y conducir de la mejor forma una notificación. Son 52 tarjetas que están apegadas a estos principios y son tarjetas de cómo notificar VIH, por supuesto. Sin embargo, nos han invitado muchísimos hospitales, generalmente del sector público, a dar esta plática, este taller, porque los principios son los mismos para independientemente del diagnóstico que vayas a trabajar. Lo mismo este modelo que desarrollamos en Casa de la Sal de cómo es el trabajo de notificación vincular. Nosotros le hemos puesto este nombre porque regularmente, o si no notifica, en el caso de VIH, si no notifica el médico, muchas veces quien notifica es la familia. Este modelo puede servir para ambas posibilidades. Y si te fijas, primero es trabajar con la familia. Después, por ende, va a ser más fácil trabajar con el menor de edad. Pero esto es visión humanista. Está centrado en el paciente, está centrado en la persona. ¿Qué es estar centrado? Decíamos, actitud empática para entender qué necesidades tiene la persona, qué dudas tiene la persona. Muchas veces en los talleres me dicen, oye, Socorro, pero es que le pregunto al paciente y ¿tiene alguna duda? Y me dice, no. La respuesta es, dale tiempo y dile que después de que se vuelvan a ver en la siguiente reunión, que anote en un papel sus dudas para que tú le puedas resolver las dudas que tenga. El darle el espacio, eso es actitud empática. Es no dar por hecho que si la primera vez no respondió, no surjan dudas después. Les recomiendo la película de Ganas de Vivir. Es una película muy interesante y se ven diferentes etapas del proceso de la notificación en el personaje. Es muy apegado a una realidad fuerte para el caso de una persona que está viviendo cáncer. ¿Qué respuestas también tiene o preguntas tienen los pacientes y la familia? Vas a ir distinguiendo qué preguntas te corresponde responder y qué preguntas no te corresponde responder porque no es tu área. Tú eres el médico, tú eres la médica, no tienes todos los elementos como para dar una psicoterapia y no se trata de eso, pero para eso hay un equipo multi o transdisciplinario. Anteriormente le llamaban multidisciplinario, después actualmente se le está, después interdisciplinario, actualmente está muy en boga el transdisciplinario. Sea como sea, recuerda que no estás solo, recuerda que puedes avisar al área de salud mental, trabajo social o enfermería, porque estas preguntas van a surgir y no todas te corresponde responder. Muchas de ellas estarán tal vez presentes en el proceso de la notificación, pero no te corresponde trabajarlas en el momento. Ejemplo, culpa en VIH. Es que es por mi culpa, es que por ser gay seguramente tengo esto. La actitud empática que te invitamos es escucha y dile que esto le puede dar a cualquier persona independientemente de su orientación sexual. ¿Te fijas qué interesante es trabajar el sentimiento de culpa en un diagnóstico tan estigmatizante como VIH? No le estás dando terapia, pero estás validando que el proceso de enfermedad, como lo sabemos, te vas a enfermar porque estás vivo. El estar vivo implica que desarrollemos enfermedades. Eso ayuda mucho a que baje estos sentimientos de culpa. Por eso el trabajo intertransdisciplinario es fundamental. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que requiere la familia? ¿Qué tipo de apoyo psicosocial debe de recibir de nuestra parte como equipo de salud? Información. Y yo te decía, recomiendo que sea por escrito, trabajo multidisciplinario, actitud empática, apoyo a resolver problemas. Ojo, puedes dar la información, debes dar la información científica basada en la evidencia hasta donde alcanza la medicina a brindarle a esta persona en su proceso,
pero quien toma la decisión es el paciente o es la familia, dependiendo del contexto. Esto ya es dar apoyo emocional, escuchar a la persona y validar. Por ejemplo, en algunas ocasiones la persona habla de suicidio. ¿Qué debo de hacer? O sea, no te enganches con esta palabra, no te enganches con la actitud del paciente. Escúchalo y dile, esto que usted está diciendo es muy importante. Creo que tiene que hablarlo con un especialista. Hay que solicitar y ya orientas a la persona para que acuda al área de salud mental o le derivas al servicio que corresponde. Esto es fundamental, dar la contención emocional. No necesariamente es, necesito ser psicólogo, no. Escuchar es el primer paso y ser empático es el primer paso para dar este apoyo emocional y asistencial si es que lo necesita. Para eso trabajo social nos ayuda mucho. A veces lo que requiere la persona es una asistencia espiritual. No vamos a hacer proselitismo religioso, pero si eso es lo que necesita la persona, favorecer que sea visitado por la persona o por el servicio religioso que requiera. Favorecer la comunicación. La comunicación es clave, porque para cuando tú trabajas un proceso de notificación, un diagnóstico, es la comunicación pieza clave. Dice que es este diálogo también entre los miembros de la familia que va a ayudar a la comprensión mutua y la fortaleza en el manejo del diagnóstico. No solamente es que te hagas entender con ejemplos claros y sencillos, sino escuchar las dudas que le surgen a la persona o al grupo familiar. No requiere que tus intervenciones sean de media hora, 45. Si lo tienes, ese tiempo, dedícalo. Pero generalmente no lo tenemos. Observo que los médicos no cuentan con todo ese tiempo. Hay muchos pacientes que le están esperando. Es la calidad de comunicación que tú le brindes. Estas cualidades que nos vuelve a reafirmar la doctora Pilar Barreta: la empatía, la comunicación, la veracidad en la comunicación y la aceptación incondicional. Evita la complicidad del silencio. Dice el doctor Gómez Sancho, especialista en notificación y cuidados paliativos, dice, lo peor es guardar silencio, omitir o decir mentiras, además de que no es un principio por el cual ético que nos debemos regir las personas, los profesionales del área de la salud, complica. En psicología sabemos que todo lo que sea silencio, prohibir, no hablar, genera enfermedad. Observen las tragedias griegas, observen la literatura, las películas, observen mucho de estas historias, cuentos incluso. Todo surge de una mentira, de un silencio. Eso hace que se enrede las personas en unas dinámicas muy poco saludables. No existe la empatía, es demeritar. Cuando yo no le digo algo a la persona es porque la considero que no está capacitada para saber. Ahora, yo sé que ahorita alguno de ustedes me puede decir, oye, pero es que hay cosas que no se pueden tan fácilmente decir. Dice el doctor Gómez Sancho, y me baso mucho en él como médico que tiene la experiencia, puedes dosificar la información, la puedes ir dando poco a poco. No estás mintiendo, no estás omitiendo, pero sí estás informando poco a poco, te estás dando la verdad tolerable, también es otro término muy común en la literatura en este sentido. La verdad dosificada o la verdad tolerable, no es que la omitas, pero fundamentalmente evitemos la complicidad del silencio. Vamos a hablar ahora de cuando el paciente requiere cuidador primario o cuidadora primaria. Regularmente es porque esta enfermedad es discapacitante. Puede ser temporal o puede ser ya algo crónico. La persona que va a ser cuidador o cuidadora primaria es fundamental que la consideres en el manejo del diagnóstico, porque generalmente es la más informada, más enterada, y es la que vas a estar tú comunicándote más seguido con esta persona sobre la evolución del
tratamiento, del diagnóstico. Generalmente es una persona conciliadora que modera, vas a tener que estarla supervisando, orientándola, vincúlala, por favor, con enfermería, con trabajo social, con psicología, para que se nutra. Son muchas las necesidades que va a presentar la cuidadora primaria. Es partícipe de la toma de decisiones, identifica las necesidades de la persona mejor que nadie. A veces llevan su libretita con las anotaciones más relevantes de la toma de los medicamentos, de alguna manifestación de fiebre o qué sé yo, y ayúdale muchísimo a que todas las acciones que ella o él, menciono mucho en femenino, en género femenino, porque regularmente, pues la cuidadora primaria regularmente son mujeres, pero también no descartemos, hay cuidadores primarios hombres. Tiene mucho que ver cómo se va a confrontar a veces la cuidadora primaria con la familia. A veces la familia la va a apoyar, a veces va a cuestionar sus decisiones. A veces, como decimos popularmente, no solamente no ayuda a veces la dinámica familiar, sino no solamente no ayuda, sino entorpece. Esperemos que siempre con la alianza que tú trabajes con la cuidadora, con el equipo multidisciplinario que trabaje con la cuidadora primaria, pueda dar buenos resultados en todas estas exigencias que va a requerir a lo largo de este proceso, sobre todo si es largo, que es capacitación, experiencia. Tengo muy presente, por ejemplo, en cuidados paliativos, y acuérdate que cuidados paliativos no necesariamente es porque están en etapa terminal, puede ser que esté en cama mucho tiempo una persona, y enseñarle a la cuidadora a hacer los rodetitos, los rodetes, para que no se escare la persona. Ese tipo de acompañamiento y de apoyo a la cuidadora primaria son fundamentales y va a ayudar muchísimo al buen manejo del diagnóstico, no nada más a la hora de notificar, sino a lo largo del proceso. La OMS dice que es fundamental el cuidador o cuidadora primaria, que es la que atiende las necesidades físicas, emocionales y sobre vínculo también, comunicación con el personal de salud. Generalmente el rol lo asume una mujer en el primer círculo del paciente, primer círculo social, que puede ser esposa o hija, y es la persona más cercana. Te cuento una anécdota. Llego a hacer un acompañamiento en domicilio, en familias, y entonces hay dos hermanas una familia muy grande, dos hermanas que están queriendo quedar como cuidadoras primarias y que sean reconocidas como cuidadoras primarias. ¿Qué es lo que yo hago para identificar cuál es la cuidadora primaria? Es preguntarles cuándo fue la última vez que defecó. Quien te contesta es precisamente la cuidadora primaria, regularmente. ¿Cómo ha tomado el medicamento? ¿Qué medicamento o qué alimento le cae mal? Ese tipo de preguntas son las que nos ayudan muchísimo a identificar quién realmente es la cuidadora. En tu consultorio va a llegar el paciente acompañado de un familiar y tú crees que es el cuidador primario. Por supuesto que hay que trabajar con las personas que lleguen, por supuesto, pero es clave que lleve toda la información de cómo está respondiendo el paciente los tratamientos que tú le has enviado. El cuidador o cuidadora primaria puede estar harto, fastidiado, agotado por el rol que se le ha asignado, porque regularmente no hay límites de tiempo, no hay límites, se ve muy coartada su vida social, se ve muy limitada o poco involucrada. Algunas familiares a veces genera este síndrome de desgaste del cuidador. Algunos autores argumentan que no es burnout. Burnout es cuando hay un ingreso económico, lo que le llaman cuidador secundario. Más allá de esto, sí existe un síndrome de desgaste del cuidador primario, que es en ocasiones tan severo que afecta a su propia vida personal y hasta su estado de salud. Cuidemos a quien cuida, cuidemos a la cuidadora primaria.
veamos cómo estas redes, habrás observado que en algunas clínicas está la clínica del dolor y cuidados paliativos. O en la experiencia que tenemos de VIH, hay grupos de familias o grupos de cuidadoras primarias que se reúnen para compartir sus experiencias. No descarten la posibilidad de que se pueda brindar este acompañamiento a nivel grupal con la o las cuidadoras primarias. Es muy grave que lleguen a este grado de desgaste profesional. El apoyo psicosocial, ¿qué nos dice la Facultad de Psicología de la UNAM? Nos dice que la cuidadora o cuidador primario necesita asesoramiento para cuidarse a sí mismo o a sí misma. Asesoramiento para facilitarle la toma de decisiones. Si es necesario, yo he escuchado que como médicos a veces le dicen a la cuidadora primaria, llame usted a su familia, que venga sus 2 hermanos y platicamos con ellos. Esto es súper valioso para el manejo del diagnóstico a través de la cuidadora primaria y que llegue al resto de los miembros de la familia, sobre todo aquellos que tal vez están menos involucrados, pero muy en contra de las decisiones que se están tomando. ¿Qué requieren también? Estrategias para afrontar situaciones de agonía o de duelo, sobre todo si se ve que esto ya va evolucionando mucho para una resolución final, y las herramientas que apoyen la planificación con miras a futuro para prepararse a una rutina de separación o de duelo. La notificación en sí misma desde el principio es una pérdida de la salud, es un duelo y va a requerir que también esto sea tomado en cuenta cuando trabajes con las familias. También hay equipos de tanatología en las clínicas y en los hospitales donde se puede hacer la intervención a nivel individual o a nivel grupal. ¿Qué te recomendaría? Sin que caigamos en que ahora tengo que ser psicólogo y tanatólogo. No. ¿Qué es la recomendación? Invita a la persona a que pueda escribir. La parte narrativa es muy catártica a la hora de que estés trabajando con el paciente o con la familia. El que escriban, el que hablen con un ser querido telefónicamente, el que puedan expresar a través del llanto, el que puedan solicitar precisamente algún ritual. El ritual puede ser religioso, puede ser de algún pastor o de la creencia que ellos tengan, o también hacer técnicas de relajación o de control de estrés. Esto ayuda muchísimo para ambas partes, paciente y familia. Si estamos frente a una etapa terminal, pues recordemos que asesorar sobre el proceso que en un futuro se puede vislumbrar a la familia para que no sea esto tan sorpresivo. ¿Con quién tener que hablar de esto? Regularmente es con la cuidadora primaria, pero esto mucho lo tendrá que hacer, sí, trabajo social, psicología, y si tienes equipo más amplio, pues hasta el de tanatología. Date cuenta qué hermoso es poder trabajar con diferentes especialistas de manera más integral. Podemos brindar un mejor acompañamiento y un mejor servicio. ¿Cuál es la experiencia? Yo he observado que a veces pues solamente está el médico y posiblemente una enfermera y una trabajadora social. No importa la cantidad, importa la calidad de tiempo que tú le puedas dedicar a la persona. Y recordemos que hay grupos psicoeducativos, grupos o pláticas que organiza Trabajo Social en donde les ayuda a las familias a entender el proceso. Recuerdo los grupos de pacientes de familiares con cáncer, de VIH, de diabetes. Además de que es algo psicoeducativo, de cómo es el manejo en casa, por ejemplo, sirve también de catarsis porque es como un grupo de autoayuda, es como un poquito hablar de lo que me está pasando, un poco elaboro el duelo en grupo, un poco puedo incluso resolver las dudas de cómo le han hecho personas que van más adelante que yo. Hay personas que acaban de ser notificadas y el acompañamiento entre pares
personas que están viviendo lo mismo. Es una metodología que la Organización Mundial de la Salud siempre la ha reconocido y la ha favorecido. Qué mejor que alguien que ya ha vivido lo que yo estoy viviendo me pueda brindar un acompañamiento que no necesariamente psicológico, es informal, pero es importante que también se comparta. Y cierro con la primera lámina. Recordemos, no basta con tener los conocimientos técnicos, que ya los tienes, por supuesto que eres muy buen médico, muy buena médica. Esta parte humanista, esta parte de empatía, de comunicación y de aceptación incondicional es lo que le va a dar un sello a tu trabajo, es lo que va a distinguir y es incluso hasta terapéutico, como lo mencionaba Paracelso hace muchísimos siglos. Muchísimas gracias, estamos aquí a sus órdenes. Pueden escribirnos un correíto, pueden marcarnos a las oficinas o dejo también mi número de celular. Mándenme primero un WhatsApp para que pueda identificarlos y contactarlos. Muchísimas gracias. Gracias, Marilyn. Gracias. No sé si tengan algún comentario o dudas. Muchas gracias, licenciada Socorro, por este tiempo y por darnos este tema tan sensible y tan importante. Gracias a todos los que están aquí presentes y por su participación en el chat. Si gustan, pueden empezar a dejar sus preguntas. Ya tenemos por aquí algunas, pero quisiera leer algunos saluditos que tenemos. Ana Martínez nos dice buenos días desde Ciudad de México. Natán nos saluda desde Guadalajara. Andrea Casillas nos dice buenos días desde MPS UAC, América. También Mario Vázquez nos saluda desde Chiapas. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estarse conectando cada viernes a nuestros webinarios. Les comentamos que tenemos las redes sociales de la Casa de la Sal para que vayan y los contacten. Me gustaría colocar un video que nos compartieron de un testimonio de la Casa de la Sal. Entonces, les estoy compartiendo el video para que podamos verlo. Hola, mi nombre es Lucio, tengo 17 años y Casa de la Sal me ha dado un apoyo muy grande desde que ingresé aquí. Me dieron continuación para los estudios, tengo un hogar en donde estar. Me quiero dedicar a ser cocinero de un restaurante, tengo el sueño y la esperanza de que se voy a poder cumplir mi objetivo. Me gustaría que apoyaran muchísimo a Casa de la Sal. Creo que es una fundación que aporta demasiado a todos los niños que desafortunadamente sufran o padecen de un familiar con el que ya no podemos estar. Pues ese granito de arena que nos aporten o aporten aquí a Casa de la Sal se pueda seguir utilizando para seguir creciendo más y más, y los niños que puedan seguir cumpliendo más sueños de los que tienen planeado. Qué importante labor la que realiza la Casa de la Sal. Y pues vamos a leer aquí una preguntita que tenemos. Nos dice Mariola Vázquez, ¿cómo puedo como enfermera contribuir ante el familiar para dar una noticia de su paciente con muerte cerebral? Y es familiar que se niega a la aceptación del TX. Son casos extremos, son casos muy fuertes. Algo que sabemos es que mientras más insistes en algo, más resiste la persona en no aceptarlo. Lo que persiste, resiste, dice. Es cierto. La mejor forma de acompañar a una persona es el manejo del silencio, solidario, empático y estar presta a lo que requiera la persona. Deja que la persona hable de lo que está sintiendo, de lo que está pensando. Si tú insistes que sí, pero tiene muerte cerebral, sí, pero tiene muerte, lo que estamos haciendo es reforzar una resistencia. Habrá protocolos en cada hospital, por supuesto,
que responden a este tipo de características y de procesos tan específicos y tan difíciles en terapias intensivas. Pero la mejor forma que tú puedes acompañar, gracias por la maravillosa pregunta, es mucho tu persona, tu actitud empática, tu aceptación incondicional y tu congruencia. Darle el espacio para que hable, decirle qué necesita, qué está buscando y no resistir, no reforzar la resistencia. Muy bien. Tenemos aquí un comentario de Reynoso Clau. Nos comenta, ¿podría escribir en dónde encontramos el video de manejo de familias? Es en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Escríbelo, Instituto Nacional de Psiquiatría, hay una sección de videos y ahí aparece el video de la doctora Evelyn Estrada, justo sobre el manejo de familias conflictivas. Muy bien. Tenemos otro comentario de Carlos Medrano. Nos dice, saludos desde Zacatecas. Excelente los protocolos sugeridos. Y nos comentan también, Reynoso Clau, excelente, muy cierto. Yo me dedico a pacientes en casa, ya sea terminales o solo para cuidados, y trabajo de enfermería. Viví día a día todo esto. Pues sí, efectivamente, pues son temas muy delicados y agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para venirnos a dar esta plática tan importante. No sé si quisiera comentarnos cómo podemos apoyar a Casa de la Sal. Claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Recuerden que el estar en el área de la salud física o mental nos permite tocar más nuestra humanidad. Es una gran oportunidad. Y la satisfacción de servir y de ayudar a los demás es incomparable. ¿Cómo nos pueden ayudar? También sentir esta gran satisfacción de poder ayudar y contribuir con las personas, con los niños. Tenemos grupos de embarazadas que tienen VIH y que se están enterando justo cuando están embarazadas. Tenemos muchos niños en contexto de orfandad o de familia, pero que viven con la abuela o que son estigmatizados. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, puedes entrar a la página de Casa de la Sal, www.casadelasal.org.mx, www.casadelasal.org.mx. Ahí viene una sección de los servicios que ofrecemos, pero también ahí viene un correo donde puedes contactarnos. También nuestro número telefónico del conmutador es el 55 11 02 90 03. 55 11 02 90 03. Este número telefónico está en atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y también tenemos otras modalidades de cómo puedes donar en especie, en efectivo, o también realizando algún voluntariado en algunas de las áreas especializadas. Pero bueno, esta es la mejor forma de que nos puedas contactar y sentir esta satisfacción de poder ayudar a los demás. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan, dice, excelente tema. Muchas felicidades. Tengo una pregunta. Soy licenciado en enfermería, aún en proceso. ¿Cuál es el reto en la actualidad en este tema? Pues el reto del trabajo en VIH, si entendí bien es la pregunta, el reto es el estigma y la discriminación. Todavía hay un subregistro en los casos confirmados, detectados de VIH, hay un subregistro, hay cada vez más casos de transmisión sexual. Ahorita el grupo etario con mayor riesgo de transmisión, de adquirir el VIH, son los adolescentes entre 15 y 19 años. La relación de hombre y mujer con VIH en adultos es por cada 4 hombres con VIH hay una mujer con VIH. En el grupo etario de 15 a 19 es de 1 a 1. Démonos cuenta, este es uno de los retos
inmediatos. El estigma, la discriminación. Tenemos un área especializada, una dirección de prevención en Casa de la Sal, educación y prevención. A veces nos vemos limitados porque no nos permiten hablar con respeto, por supuesto, con evidencia científica, pero no es fácil hablar de la educación sexual integral a las adolescentes. Pocas escuelas son las que nos soliciten esta pláticas. Ese es un reto fundamental, pero como enfermero definitivamente tiene que ver el estigma y la discriminación. Avance científico lo hay. Medicamentos farmacológicos de primera línea los hay. Expectativas de mejora en los tratamientos, los parches, los implantes, inyecciones que duren 3 o hasta 6 meses de tratamiento antirretroviral para que ya no sea tan desgastante la adherencia al tratamiento. Avance científico, biomédico, lo hay. No hemos avanzado en lo social. No hemos avanzado en la atención oportuna de los casos. No hemos avanzado en el uso del condón, del preservativo. No hemos avanzado en eso. Creo que ese es el principal reto. Y como enfermero, estos pláticas psicoeducativas que dan en sala de espera, estos pizarrones educativos que generalmente trabajo social o enfermería elaboran, son fundamentales para que las personas sigan teniendo esta información. Hay mucho prejuicio. VIH toca el tema de sexualidad y es un tabú en nuestra sociedad. Ojalá que esto nos permita tener más conciencia y apertura para trabajar más la prevención que la corrección. Muy bien, aquí quiero leer unos comentarios de felicitaciones. Alejandra Escamilla nos dice: muchas gracias por compartir, excelente webinar, saludos desde Tasco, Guerrero. Víctor Manuel, gracias, excelente ponencia. Magdalena nos dice: excelente ponencia, trabajo muy profesional y muy sensible. Y pues tenemos más felicitaciones. Nuevamente le agradecemos, licenciada, que esté con nosotros y a todos los que están conectados también. Y bueno, aprovechamos nuevamente para invitarlos a que ingresen a la página de Medical Expo y se registren para que puedan obtener su cortesía y puedan asistir al evento en el World Trade Center los días 24, 25 y 26 de octubre. Ahora también voy a tocar nuevamente el tema del procedimiento para las constancias, ya que todavía hay dudas por ahí. Se los vamos a estar igual el próximo viernes explicando para que no quede ninguna duda, para que todos puedan tener su constancia de manera rápida. Les platico que el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos nosotros a finalizar del tema del ponente a colocarles en el chat un link para que ustedes puedan ingresar, colocar algunos datos que les pide muy básicos para que pueda generar su constancia. Si ustedes ya están en nuestra base de datos, únicamente con colocar el correo se van a llenar los espacios. Entonces, de esta manera se va a generar su constancia, van a poderla imprimir en ese momento o descargar. Y pues esto va a estar iniciando el próximo viernes 23 de junio para que ya no tengamos estos problemas de atraso y pues puedan ustedes mismos generar esta constancia. Y pues le agradecemos mucho nuevamente, licenciada. ¿Quiere agregar algo antes de despedirnos? Pues agradecer la invitación. Muchísimas gracias. Ojalá nos escriban, nos contactemos y podamos impartir con las personas interesadas algún taller, algunos cursos, con muchísimo gusto. También llevamos mesas informativas, mesas de prevención, pruebas rápidas. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Bonita tarde. Bye. Gracias. Aquí tengo unos comentarios que quiero aclarar. Nos preguntan que si hoy va a haber constancia. Sí, se van a generar la constancia como normalmente se ha estado haciendo. Les va a llegar a su correo. Entonces, no se preocupen. Esta constancia sí les va a llegar. Y el próximo viernes, pues, se va a estar realizando, así como les comenté, el procedimiento para que ustedes puedan hacerlo de forma automática. Y pues eso sería todo, no se preocupen, estamos trabajando para mejorar su experiencia en los webinarios
Y pues bueno, nos despedimos recordándoles que en Medical Expo trabajamos día a día para brindarles la mejor experiencia en los webinarios. Les deseamos que tengan excelente fin de semana a todos y nos vemos el próximo viernes con otro tema interesante. Muchas gracias. Adiós.